Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a resolver este circuito, o bueno, vamos a hallar lo que nos pide, que son los circuitos equivalentes Thevenin y Norton entre las terminales A y B del circuito propuesto. Entonces, recordando un poquito estos teoremas, son teoremas hermanos, vamos a primeramente hablar de la teoría acerca de esto, ¿no? Entonces, primeramente, el teorema de Thevenin nos dice que un circuito. Sí, un circuito, lo mismo que nos piden todos los teoremas, un circuito lineal, eh, pues que cumpla con las condiciones para aplicar las leyes y teoremas fundamentales de los circuitos eléctricos. eh, Podemos encontrarle un equivalente a un circuito más complicado como este, en el cual hay que determinar el voltaje entre estas dos terminales que vamos en el circuito equivalente y también su resistencia. Entonces, teniendo estos dos valores, el teorema de Thevenin nos dice que podemos armar un circuito que es equivalente a este, sí, respecto a las terminales A y B, con una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces aquí tenemos las terminales y entre estas terminales, este circuito de Thevenin es exactamente el mismo que el grandote que tenemos allá, ¿sí? Entonces ahora las magnitudes de cada elemento, el voltaje va a ser el voltaje Thevenin, que es el mismo que el voltaje que encontramos entre las terminales. Y la resistencia que está en serie va a ser la resistencia Thevenin, que es también la que está entre las terminales. Entonces, resistencia en AB y voltaje también en AB. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema de Thevenin. Ahora, el teorema de Norton es bastante similar. El teorema de Norton nos dice lo mismo que si tenemos un circuito y le podemos determinar la corriente. Sí, este circuito lo ponemos en corto en las terminales A y B. Y si determinamos la corriente que pasa eh, por esta rama y también su resistencia, entonces podemos hacer un circuito equivalente con una fuente de corriente en vez de voltaje como en Thevenin, ahora en corriente, en paralelo con una resistencia. Y pues aquí están las terminales igual. Hay terminales B y A. Entonces, la magnitud de aquí sería la resistencia Norton, que es igual a la resistencia entre los dos puntos, y la corriente Norton. Entonces, como podrán apreciar, la resistencia entre los dos puntos A y B es la que nos da la resistencia Thevenin, pero también la resistencia Norton. Entonces podemos hacer esta igualdad, que es que, ay, aquí era Norton, que es que la resistencia entre los dos puntos va a ser la misma de Thevenin y de Norton, o sea que las resistencias Thevenin y Norton se sacan de la misma manera. Y también tenemos la siguiente igualdad, que es que la corriente Norton es igual al voltaje Thevenin sobre la resistencia. Aquí debería ser Thevenin, pero pues también puede ser la resistencia Norton, que es la misma de las resistencias entre A y B. Y también de aquí podemos derivar que el voltaje Thevenin va a ser igual a la corriente Norton por la resistencia entre los puntos, o la resistencia Norton también, jala. Entonces tenemos estas ecuaciones que nos pueden servir en problemas como estos que nos piden sacar la equivalente tanto Thevenin como Norton. Para no andar sacando la corriente Norton, si ya sacamos el voltaje Thevenin, o viceversa, si ya sacamos la corriente, perdón, el voltaje Thevenin y queremos hacer la equivalente Norton, pues con estas ecuaciones ya podemos armar todo, sin andar haciendo doble trabajo, ¿no? Ahí. Entonces vamos a resolver este circuito. Voy a copiarlo para hacer apuntes. Entonces lo primero que vamos a hallar es la resistencia entre los puntos. Entonces vamos a recortar, ahí está. Les voy a bloquear aquí. Primeramente, para hallar
la resistencia entre A y B, vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro circuito y es que las fuentes de voltaje que cuenta nuestro circuito vamos a cambiarlas por un corto. Entonces el corto pues es simplemente una línea, ¿sí? Aquí tenemos por ejemplo una fuente de voltaje, vamos a borrarla solamente para el cálculo de la resistencia, para todo lo demás pues ahí va a seguir. Sí, pero la resistencia, las fuentes digamos que las apagamos y las sustituimos por un corto, las fuentes de voltaje, y ya no tenemos más fuentes de voltaje. Ahora para una fuente de corriente vamos a sustituirlas por un circuito abierto. Entonces vamos a poner aquí circuito abierto. Entonces teniendo este circuito abierto nos va a permitir calcular la resistencia. Pues aquí igualmente las fuentes de corriente las vamos a apagar, por así decirlo, como si fueran este, pues magnitudes reales, y las sustituimos por un circuito abierto, o sea, la rama así como con dos puntitos, ¿no? Como si desconectáramos un cable. Aquí, circuito abierto. Listo. Ahora sí podemos proceder al cálculo de esto. Entonces, donde había fuentes de corriente, si se fijan, por ejemplo, aquí, pues ya no hay nada conectado. Entonces, esta rama desaparece, al igual que esta que tenemos aquí en medio. Y este corto que tenemos aquí nos permite dibujar un circuito equivalente de esta manera. Permítanme dibujarlo. Tenemos la resistencia en serie con la de 14. Bueno, voy a dibujar un poquito más abajo para que no se empalme. Ahí. Y la de 5. Sí, he dibujado el mismo circuito que tenemos arriba, pero un poquito más sencillo, más simplificado. Sí, porque como esta no, ya no nos servía esta rama, y pues esta, hagan de cuenta que pues, sigue siendo el mismo nodo, podemos recorrer un poquito la resistencia y pues esta tampoco ya no la tomábamos en cuenta, así que nomás nos queda como esa forma de no sé si sea cuadrilátero. Sí, un cuadrilátero de resistencia, nomás nos faltaría aquí la cuarta resistencia, pero pues no tenemos. Entonces, este circuito ya lo podemos reducir. Esta resistencia era de 6 ohmios, esta de 14 y esta de 5. Entonces, este circuito lo podemos reducir por series y paralelos para hallar la resistencia equivalente. Estas dos resistencias están en serie, entonces las sumamos, ¿sí? Entonces serían 20 ohmios. Y dibujamos una resistencia equivalente, la cual estaría en paralelo con la resistencia de enfrente, de 5 ohmios. Entonces tenemos este equivalente de 20 con esta de 5. Ahora, como están en paralelo, aplicamos la regla de dos resistencias en paralelo, que nos dice que la resistencia equivalente entre estas dos sería igual a el producto de sus magnitudes sobre la suma de ellas. Entonces vamos a decir que esta es R1 y esta de acá es R2, por lo que nos quedarían 20 por 5 sobre 20 más 5, que pues esto es 100, esto es, ay, esto es 25. Y finalmente la resistencia equivalente, que es igual a la total, porque pues ya redujimos todo el circuito, sería 4 ohmios. Y esto significa que hemos encontrado la resistencia Thevenin. Sí, entonces esto lo voy a poner de otro color. Ahí está. Entonces ya teniendo la resistencia Thevenin, ya terminamos por este paso. Voy a dibujar finalmente el circuito equivalente. Y ya. Ahí está. Y este es de 4.
Qué feo dibujo. Ahí está. Ahora sí, ya que tenemos esto, vamos a pasar a determinar el voltaje o la corriente Thevenin. Aquí, la verdad es que la que sea más conveniente. Ahora, hay que analizar. Si se fijan, yo aquí, en mi circuito inicial, ahora sí ya voy a devolver a mis fuentes de voltaje y de corriente. Yo tengo una resistencia en paralelo con mis terminales A y B. ¿Esto qué significa? Que si lo piensan, cuando yo tengo elementos en paralelo, el voltaje que tiene este elemento también lo va a tener este de aquí, estas dos terminales, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues son los mismos nodos, ¿sí? Y pues un arreglo en paralelo tiene voltaje igual en cada una de las ramas y corriente distinta. Entonces, nos conviene más en este caso determinar voltaje Thevenin, ¿sí? En vez de corriente. Por lo que la manera más sencilla de determinar voltaje generalmente es mediante el método de nodos, ¿sí? Un análisis que surge directamente de las leyes de Kirchhoff. Entonces, vamos a aplicarlo, ¿sí? Voy a de nuevo arrastrarme este circuito, bueno, este. Voy a arrastrar este circuito hasta acá y vamos a determinar, ah, ahí está. Vamos a determinar el voltaje de AB, que pues es el voltaje Thevenin, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría más menos voltaje Thevenin. ¿Sí? Vamos a realizar el método de nodos, que sería, primeramente identificamos nodos en nuestro circuito. Aquí tenemos un nodo, vamos a llamarlo nodo 1. Aquí tenemos un nodo auxiliar. ¿Y por qué existe este nodo auxiliar? Porque pues la teoría nos dice que si vamos a hacer método de nodos, si tenemos una fuente de voltaje, tenemos dos nodos, ¿sí? Uno a la izquierda y a la derecha de la fuente, o arriba y abajo, dependiendo de cómo esté dispuesta. Aquí tenemos otro nodo, ¿sí? Todo esto es un nodo, pero pues voy a poner el puntito aquí en medio, que es el nodo 2. Y aquí tenemos, aquí abajo, otro nodo, el nodo 3. Y si no me equivoco, son todos. Entonces hay que hacer uno de referencia. Y respecto a este nodo, vamos a determinar las diferencias de potencial. Entonces, yo voy a hacer el de abajo como el de referencia. Nodo de referencia que tiene voltaje de cero, porque pues es el de referencia. Ahora, para determinar los voltajes en los demás nodos, vamos a hacer lo siguiente. Si se fijan, aquí tenemos dos nodos que no son de referencia entre una fuente de voltaje. Esto nos refiere a que estos dos nodos nos forman un supernodo. Y el supernodo lo que nos genera son dos ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones lineales para determinar las incógnitas. Más la ecuación que nos surge de este nodo, pues ya tenemos tres. Tres incógnitas con tres ecuaciones, se puede resolver nuestro circuito, ¿sí? Recordemos de álgebra lineal, si nosotros tenemos un sistema lineal de tres incógnitas, bueno, no mismo número de incógnitas con mismo número de ecuaciones, ya lo hicimos, porque si es el caso, podemos determinar el sistema. Ahora, para armar las ecuaciones, primera ecuación, tenemos que como es el supernodo, la primera ecuación sería estos dos nodos, tomarlos positivos y multiplicarlos, o sea, el coeficiente de cada uno de los nodos será la suma de los inversos de los elementos, bueno, resistencias que están colindantes, ¿sí? Vamos a empezar con el nodo 1. Nodo 1 lo tomo positivo. Nodo 1 por los inversos de las resistencias que están colindantes. En este caso nomás es la de 6. Entonces sería un sexto. Y pues ya, no hay otra resistencia. Esta es una fuente de corriente y esta es la fuente de voltaje. Más el otro nodo por bueno, por la suma de los inversos de las resistencias colindantes. El nodo 1, bueno, el auxiliar 1 nada más tiene la de 14. Entonces le ponemos 1/14. Ahora, como nos dice el método de nodos, tenemos que, si tenemos un nodo del otro lado de las resistencias, hay que restarlo, ¿sí? Entonces lo ponemos
nodo, por ejemplo, el de 6 tiene del otro lado al nodo de referencia, entonces ponemos nodo de referencia por la que tenemos del otro lado, que sería un sexto, menos el nodo 2, sí, que del otro lado, pues el nodo auxiliar tiene del otro lado al N2, entonces N2 por la resistencia que tiene colindante el nodo 1, que pues sería 1/14. Igual a las fuentes de voltaje, perdón, fuentes de corriente que están colindando con el nodo. Entonces, si se fijan, esta, esta corriente de 1 amperio va del nodo de referencia al nodo 1, lo que implica que respecto a esta ecuación de supernodo, la fuente como va entrando, la tomamos positiva, entonces sería 1. ¿Sí? Y pues esto sería nuestra primera ecuación. Segunda ecuación, también llamada ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar va a ser la determinada por este supernodo de aquí. Entonces, si se fijan del lado positivo, tenemos al nodo 1, del lado positivo de la fuente, el positivo. Y de ese lado está el nodo 1. Entonces ponemos nodo 1, bueno, perdón, nodo auxiliar 1, menos el nodo que tenemos del lado negativo de la fuente, que es el nodo 1. Hice el menos muy largo, aquí está. Menos nodo 1 y debe de dar igual a la magnitud de la fuente. Esta es nuestra segunda ecuación. Y la tercera está compuesta de el nodo 2. Si el nodo 2 ya lo trabajamos de manera normal, sería nodo 2 por la suma de los inversos de las resistencias colindantes, que en este caso sería 1/14 más 1/5, menos el nodo que está colindante a la resistencia 14 es el A1, 1/14, y la de 5 es el de referencia. Esto va a ser igual. Aquí si te fijan, voy a borrar todo esto. Ay, esto no lo debe borrar. Ahí está. Ahora sí. El nodo 2 tiene la fuente de 3 amperios que va del nodo hacia el nodo de referencia. Entonces, ahora va a ser positivo, perdón, negativo. -3. Y ahí ya tenemos nuestras tres ecuaciones. Sí, este es método de nodos, algo que pues, se ve antes, que generalmente se ve antes de ver Thevenin y Norton. Entonces, pasamos a resolver simplemente el sistema lineal. Y esto es ya álgebra, pero pues igual lo voy a hacer. ¿Sí? Si sus maestros se los permite, pues de preferencia usen pues una calculadora, porque pues este sistema, generalmente si estos tipos de problemas te lo ponen en un examen, pues te tardas en resolver nada más por el sistema. Pero aquí, si no, les voy a dar una alternativa, que es resolverlo mediante técnicas algebraicas, ¿no? Hay bastantes para resolver sistemas de ecuaciones. Está la regla de Kramer, está el método montante, pero mi predilecto es el método de Gauss-Jordan. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, el método de Gauss-Jordan nos dice, primero que nada, acomoda tu sistema en, como si fuera una ecuación lineal, ¿no? Con tus coeficientes. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces sería un sexto de n1 más 1/14 de ay, n2, perdón, a1, menos, bueno, aquí mi hincapié, los que tienen nodo de referencia, como el voltaje es 0 en el nodo de referencia, pues los cancelamos, ¿no? No cuentan. Y sería menos 1/14 n2 igual a 1. Igual a 1. Ahí está. Ahora, nodo 1 es menos 1. Es el coeficiente de n1 más 1 a 1 igual a, ay, perdón, aquí, más 0n2, hay que aclararlo, o sea, a pesar de que no aparece, pues como si tuviera un coeficiente 0. Y para el acomodo después y resolución de Gauss-Jordan ocupamos ese 0, igual a 14. Y ahora el coeficiente de n2, que aquí sería 1/14 más 1/5. Voy a hacer esto con MATLAB
Ah, 19 sobre 70. Entonces aquí sería 19 sobre 70 N2. Bueno, aquí como es N2 lo voy a recorrer hacia el otro lado para que las columnas estén de acuerdo con su variable. Pues aquí está, más porque es positivo. Aquí A1 es menos 1 sobre 14. Y aquí no tiene presencia N1, entonces ponemos 0 N1. Igual a menos 3. Entonces ya tenemos nuestro sistema acomodadito, bien bonito, y lo pasamos a manera de matriz. Entonces, ahí me pasé. Ahí está. Así que ponemos un sexto, menos 1 y 0. Un sexto, menos 1 y 0. La otra columna es de 1 sobre 14, es la columna de los coeficientes de la no auxiliar. Y menos 1 sobre 14. Y la otra columna es menos 1 sobre 14, 0 y 19 sobre 70. Ponemos una línea y del otro lado ponemos las soluciones de el sistema. Ahora pasamos a resolver lo que nos dice el teorema de Gauss-Jordan. Nos dice que para nosotros resolverlo tenemos que ir sumando columnas con otras y restándolas, y dividiendo entre constantes o multiplicando entre constantes esas mismas filas y columna y yendo acomodando las columnas de manera que nos quede este patrón, que es la matriz identidad con las soluciones de este sistema del otro lado, que aquí sería por ejemplo A1, A2 y A3, ¿no? Entonces en eso consiste Gauss-Jordan, ¿sí? En ir haciendo la diagonal principal igual a 1 y todas las columnas 0. ¿Cómo vamos a lograr esto? Entonces si se fijan, yo quiero este número convertirlo a 1. ¿Qué voy a hacer? Multiplico toda la fila, porque lo que multiplico por un valor, o lo que quiero multiplicar por un valor, lo que tengo que hacer por toda la columna, porque pues recuerden que es una ecuación. Entonces yo lo multiplico por 6, ¿sí? Porque 6 por un sexto pues es 1. Entonces, ¿qué me va a generar esto? Voy a copiar de nuevo esta matriz aquí abajo. No me sale. Listo. Entonces, ¿qué me va a generar? Que me tengo que multiplicar un sexto por 6, que me da 1. 6 sobre 14, que me da, según yo deberían ser 3 séptimos. Y aquí pues menos 3 séptimos. Y aquí pues 6. Entonces así nos tenemos que ir multiplicando para que nos dé 1. Y las columnas debajo de este 1 hay que volverla a 0. Entonces, ¿cómo vuelvo yo tengo que multiplicar dicha columna por un valor el cual este valor me lo haga 0 en una adición, ¿sí? De los coeficientes. Entonces, ¿cómo logro eso? Con un 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque 1 por 1, que es este valor, este 1 es el del coeficiente. Entonces, 1 por 1 más el menos 1, que es el que yo quiero eliminar, pues me va a dar 0, y eso es precisamente lo que quiero. Pero de nuevo, lo que hago con un valor lo tengo que hacer con toda la fila. Entonces, si yo hice eso con ese valor de la columna, lo tengo que hacer toda la fila con todas sus respectivas valores de abajo en la fila, ¿sí? En la columna generada, ¿no? Entonces, vamos a aplicarlo, ¿sí? Aquí tenemos, esto yo lo voy a hacer a cámara rápida, porque si no el video se me dura mucho. Entonces, voy a ir haciéndolo.
Entonces ya terminamos de... Ay, aquí me fue menos. Ya terminamos de calcular los voltajes en cada nodo. Entonces, aquí lo que nos sirve... ¿Dónde está el circuito? Aquí está. Aquí lo que nos sirve es saber que, si se fijan, este nodo A está... Perdón, este terminal A está en el N2, ¿sí? En el nodo 2. Y esta terminal B está en el de referencia. Entonces, el voltaje que está entre el nodo 2 y el del voltaje de referencia es el que va a estar en las terminales, ¿sí? A lo que me refiero es que teníamos nosotros, aquí voy a dibujar de nuevo aquí, teníamos nosotros la terminal positiva en el lado del nodo 2 y la terminal negativa del lado del nodo de referencia. Entonces el voltaje Thevenin va a ser igual al nodo 2 menos el nodo de referencia. Entonces, como el nodo de referencia pues es 0, el voltaje Thevenin va a ser el del nodo 2, que es menos 8 voltios, ¿sí? Ahora, no se preocupen si ha salido negativo. Lo que significa es que, vamos a volver aquí. Aquí nosotros supusimos una orientación de aquí más arriba más y abajo menos. Entonces, ¿qué significa que haya salido negativo? Pues que hay que invertir los polos, menos más. Eso es lo único que significa, ¿sí? Entonces, ahora sí. Bueno, esto lo hice sabiendo una propiedad de los circuitos, y es que el voltaje de A a B es el mismo que el voltaje de B a A, pero con el signo contrario, ¿sí? O sea que si de voltaje de A a B es menos 8 voltios, entonces de B a A pues va a ser 8 voltios, ¿sí? Ahí son cosillas, ¿no? Entonces de voltaje Thevenin es 8 voltios. Vamos a ponerle aquí que va de menos a más, nada más para que no se nos olvide. Y ahora sí, armamos nuestro circuito, ¿sí? Habíamos dicho que en el equivalente Thevenin el circuito se veía algo así. Y aquí las terminales. Entonces esta es la resistencia Thevenin y este es el voltaje Thevenin. Entonces, como nosotros vimos que en esta orientación el voltaje nos salía menos, hay que invertirla. Entonces va a ser así, ¿sí? Y este voltaje va a ser de 8 voltios, la resistencia de 4 ohmios. Y aquí están las terminales A y B. Con esto hemos encontrado el equivalente Thevenin del circuito. Ahora vamos a hacer la equivalente a Norton con la formulita que ya no sabíamos. Vamos a poner aquí. Bueno, aquí le voy a poner primeramente circuito equivalente Thevenin. Ahora vamos a hacer el equivalente a Norton. Tenemos que la corriente Norton es igual al voltaje Thevenin entre la resistencia Thevenin. Entonces sería 8 voltios sobre 4 ohmios, 2 amperes. Ya encontramos el valor de la corriente Norton. Entonces, así como aquí el sentido de la tensión va hacia abajo, en la fuente también debe de ser así, en la fuente de corriente. Entonces aquí nos quedaría el equivalente, el circuito equivalente, la fuente pero para abajo, la fuente, con su resistencia. A lo mejor hice muy grande el circuito, va a ser un poquito más chiquito. Su resistencia Norton en paralelo, y las terminales. Dijimos que este era 2 amperios, este sigue siendo 4 ohms, y aquí están las terminales. Circuito
equivalente Norton. Y pues con esto concluimos el problema de hoy. Bien, ahora ya para terminar o para concluir con los circuitos, vamos a hacer su comprobación en el software de Multisim. Entonces vamos a primeramente armar el circuito, el primero, con el que teníamos que convertir a sus equivalentes Thevenin y Norton. Ahora, ya que tenemos nuestro circuito equivalente armado, vamos a medir los voltajes de nodo que obtuvimos. Primeramente, vamos a medir el del nodo 1, que nos salió a menos 2.4. Entonces, para medirlo, vamos a poner el borne positivo del multímetro en el nodo y el negativo vamos a ponerlo en el de referencia, en el nodo de referencia. Entonces, vamos a simular y nos da... Aquí me equivoqué en el valor, que era 14. Uy. La verdad no es. Estaba a menos 2.4. Ahora, para el nodo auxiliar, que fue el que está al lado de la fuente de voltaje, sí, nos dio 11.6 y en la simulación también. Y en el otro nos dio a menos 8 el voltaje aquí. Entonces, vamos a ver, menos 8, ¿no? Entonces también, como este nodo es el mismo que el de la resistencia de acá, y este nodo también es el de abajo de esta resistencia, entonces pues ese menos 8 era el voltaje de Thevenin. Ahora vamos a simular el circuito equivalente a Thevenin. Ahora aquí una pequeña aclaración en cuanto a los signos. Bueno, aquí no, me faltó poner que aquí era 4, la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin aquí de 8. Ahora, si bien recuerdan, el voltaje aquí de Thevenin nos salió menos 8, entonces si yo pusiera menos 8 literalmente aquí, en la fuente, pues mi medición va a ser de menos 8, ¿va? Entonces, por ese motivo, es que nosotros tenemos dos formas de analizar esto. Una es que nuestra suposición acerca de los signos es incorrecta, ¿no? Entonces, que la terminal A era la positiva y B la negativa. Una es decir que está mal. Entonces, ¿cómo le haríamos para cambiar la medición? Pues alternar los signos, ¿sí? Que ahora A sea el negativo. Aquí vamos a hacer tanto zoom al negativo y que B sea el positivo. Entonces la medición ahora sí nos marcaría 8. Sin embargo, de preferencia no hay que cambiar lo que nos marca un ejercicio como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este menos 8 lo mantenemos la magnitud, pero cambiamos el sentido de la fuente. De esta manera, si nosotros queremos medir con la orientación que nos da el problema, ¿sí? Que arriba es más y abajo es menos, manteniendo este signo de menos 8, la medición nos va a dar pues 8 voltios, ¿no? Entonces, precisamente nosotros por eso cambiamos el signo de la fuente que nos había salido el voltaje Thevenin igual a menos 8, lo cambiamos a 8, pero con los polos contrarios, para que el voltaje en AB nos dé igual al circuito equivalente de arriba, ¿sí? El circuito del primerito que vimos. Entonces, pues esa es la explicación, ¿sí? Nosotros volteamos la fuente que abajo fuera más y arriba menos para obtener en la lectura del multímetro lo mismo que obteníamos en el circuito del problema, ¿no? El inicial. Ahora vamos a ver esto mismo con el circuito equivalente Norton. Ahora con el circuito equivalente Norton, con la fuente de corriente, nos pasa lo mismo, que obtenemos menos 8 voltios
con el sentido de la terminal A es la positiva y B es la negativa. Y esto porque pues cambiamos el signo o bueno, más bien la orientación de la fuente de corriente. Y pues con esto comprobaríamos, bueno, a la fuente también le puse su valor de corriente Norton y la resistencia la dejé igual porque la resistencia en Norton es la misma que en Thevenin. Y pues con esto concluiríamos el problema, ya corroborado todo y ya todo aclarado. Igualmente si surge alguna duda, algún comentario o sugerencia acerca de estos videos o alguna idea para nuevos temas de ingeniería, me la pueden hacer llegar, la verdad yo contento con ello y nos vemos en otro video. Hasta la próxima y ojalá les haya servido este.